Adelante. Mantra del nuevo grupo de servidores mundiales. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Muchas gracias, Mari. Vamos a bajar esto. Y volvemos a donde nos quedamos. ¿Pueden ver la página? ¿Pueden leerla? Sí, se ve bien, Diana. Sí. Sí. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en la última parte del tema que nos ha ocupado como el cuerpo como apariencia fenoménica. Y habíamos visto unos 14, 15 puntos y con este párrafo y un poco más, pues terminamos ese tema. Entonces, vamos a ir leyendo poco a poco. ¿Quién quiere leer? Puedo hacerlo yo si gustan. Sí, María, adelante, gracias. Me doy cuenta muy bien de su dificultad para comprender los tecnicismos que acabo de dar y aparente inutilidad. Quizás pregunten, ¿qué necesidad hay de ser tan meticuloso al enumerar los detalles físicos, psicológicos y del sistema de naturaleza puramente académica, cuando por un acto de la voluntad y del poder divino y empleando ciertas palabras de poder se puede lograr la curación? Estas ideas son básicamente veraces, pero están basadas en una errónea comprensión en tiempo y espacio. Si todos los curadores fueran maestros de sabiduría, si fueran todos clarividentes, si comprendieran la ley del karma y su actuación en la vida del paciente, si obtuvieran la plena colaboración del paciente y si tuvieran la capacidad de agregar a todos los requisitos mencionados el empleo de ciertas palabras y mantra, entonces, en realidad, sería innecesario el conocimiento académico. Pero estos requisitos no son ni pueden serlo llenados. Los curadores, por regla general, no poseen tales poderes. Si bien es verdad que los sanadores frecuentemente curan, aunque no tan a menudo como creen, cuando lo logran han realizado alguna de las cosas siguientes. ¿Hasta ahí? Han curado al paciente cuando su sino o destino así lo ordena y su alma, por lo tanto, ha atraído a su vehículo al hombre físico dentro de la irradiante aura del curador o del grupo de curación. Probablemente el paciente podría haber recuperado en cualquier caso, pero el proceso fue acelerado por el esfuerzo y la atención aplicados, además de la fe. Han interferido el designio inmediato o canon de vida del paciente y así postergaron algunos procesos necesarios de tutoría espiritual. Esto lo olvidan con frecuencia. Es un tema muy complicado para ser tratado aquí, pero podrá ser aclarado algo cuando lleguemos a la última parte. No hay más para leer. Estás con micrófono apagado. Gracias por avisarme, Mari.
Lo había apagado para no interferir con otros sonidos. Este, Gracias. Vamos a comentar solamente este breve párrafo. Eh, a mí siempre me causa como una pequeña gracia cómo habla el maestro aquí, que dice, me doy cuenta muy bien de su dificultad para comprender los tecnicismos que acabo de dar y aparente inutilidad. Es como que de alguna manera nos leyera la memoria, ¿no? Quizás pregunten, y esto es algo que muchos sanoterapeutas en general dicen, ¿qué necesidad hay de enumerar y de estudiar todo lo físico, lo psicológico, el sistema, todos los tecnicismos, toda la parte académica, cuando por un acto de voluntad y poder divino y ciertos mantras podemos curar, ¿verdad? Entonces, como dice el maestro, estas ideas son básicamente veraces, pero están basadas en una errónea comprensión en tiempo y espacio. ¿Por qué? Bueno, como especifica acá, todavía no somos maestros de la sabiduría, pero claro que tenemos esa naturaleza divina, ¿no es cierto? En el centro de cada loto egoico hay una naturaleza divina. Está la mónada pulsando ahí, pero no somos todavía la mónada. Y esa es la pequeña diferencia, como un dicho que dice, ¿cómo es? ¿Qué diferencia hay entre yo y el Buda? Bueno, que el Buda ha tomado conciencia que es el Buda y uno está haciendo su proceso de llegar a ser eso. Entonces aquí pasa lo mismo, ¿no? Estamos en un camino y en la medida que comprendemos, primero que la clarividencia, tenemos la clarividencia básica, esta que conocemos, pero también hay una clarividencia espiritual que se desarrolla a lo largo del camino como una cualidad del alma. También hay que estudiar sobre las leyes de karma, que no se explican en dos palabras. También sería bueno obtener la plena colaboración del paciente, pero es muy difícil, sobre todo si el paciente no está en un camino espiritual o cualquiera sea su grado de desarrollo de conciencia y es una persona común, como se dice. Entonces es muy difícil su colaboración, ¿no? Porque va a estar, sobre todo va a estar vibrando en el temor, en su plano astral, sobre todo. Su atención está puesta en su problema y no en su alma, entonces es más difícil que coopere. Y la capacidad para, de los requisitos para poder emplear las palabras y mantras, todas las fórmulas que nos da el maestro. Si nosotros lográramos todo eso, sería innecesario el conocimiento académico. Y acordémonos que en el grado de maestría de los maestros, quinta iniciación y más, pues ya están en contacto con el campo intuitivo, ya tienen lo que se llama la razón pura, ya ellos extraen el conocimiento directamente en el momento que lo necesitan. Entonces no necesitan la mente inferior concreta del análisis, de la discriminación, porque eso ya lo realizaron, ya forma parte de su de instrumental, ¿no? Pero a veces muchos de nosotros, a lo mejor a lo largo de la vida, también hemos dicho, bueno, ¿para qué? Yo soy divino, o sea, mediante un mantra, mediante una piedra, mediante un cristal, mediante mi puro corazón, que hay que ver qué grado de pureza tiene, porque purificar ese corazón tiene también su proceso, y sin criticar ni juzgar, porque no sabemos acerca del otro, ¿no? No sabemos su posición en el camino, nunca. Entonces, bueno, nunca no, hasta ser un maestro por lo menos. Entonces,
Este, estos requisitos no son ni pueden ser llenados por estas razones. Los curadores, por regla general, no poseen tales poderes. Estamos hablando de regla general, porque hay casos, y se han visto casos, de gente que no han estudiado pues nada, ni los estudios ortodoxos exotéricos, y son sanadores, ¿no? Pero es que ellos vienen ya con un contenido interno de realizaciones adecuado para eso. Y también es esto también, ¿no? Muchos sanadores frecuentemente curan y como que no nos damos cuenta de, no tan a menudo como creemos que curamos. Pero ¿qué pasa? Se han realizado, dice, estas dos cosas que figuran acá. Primero, han curado al paciente cuando su sino o destino así lo ordena y su alma, ambas. O sea, su parte kármica y su alma cooperaban a que esa realización tuviera lugar y por lo tanto ha atraído a su vehículo físico dentro de la irradiante aurora del curador o del grupo. Y ahí el grupo o el curador, a través de su aura, realiza la sanación por irradiación, que es la primera técnica que da el maestro. Probablemente el paciente podría haberse recuperado solo, pero hubiera tardado más. Y la fe también tiene su parte, ¿no? Y el segundo punto dice que también pasa lo siguiente: han interferido el designio inmediato o canon de vida del paciente y postergaron algunos procesos necesarios de tutoría espiritual. Entiendo por esto es que muchas veces, sin saberlo, por la buena intención y la compasión que tenemos, podemos estar interfiriendo en la sanación de un paciente que debía haber pasado por una etapa a lo mejor de dolor o de espacio de tiempo que le permitiría tomar conciencia de algunas cosas y que formaban parte de su plan. Pero por el ánimo de ayudar y de que la persona se cure, se sana, salga de su estado, eh, pues estamos interfiriendo, ¿no? También interferimos cuando su sanación es precisamente pasar de plano y nosotros estamos haciendo con intención y voluntad, cosa que se debe evitar en sanación esotérica. Estamos pues intentando de que la persona reviva, pues salga de un coma. Es un tema muy complicado para ser tratado aquí, pero podrá ser aclarado algo cuando lleguemos a la última parte. Bueno, ya lo veremos. ¿Algún comentario de aquí? Y Anita, en esta parte donde dice que se interfiere con el designio inmediato del paciente, ¿se genera algún karma para el curador? Eh, yo no sé si lo dice el maestro más adelante, pero yo pienso, ¿sí lo ¿Me dice? permites responder, Sí, Lucía? sí, sí. Sí, se provoca un karma porque consciente o inconscientemente está interfiriendo en los designios del destino. Por ahí, digamos, esta enfermedad es realmente purificadora y la necesitaba.
Entonces, hay métodos ahí que se utilizan para poder sanar, pero hay procesos que realmente uno como curador tiene que preguntarse si hasta dónde interfiere en la ley de karma del paciente. Entonces, yo pienso, Lucía, que sí, que de alguna manera, especialmente en esos tratamientos de regresión, de manejo de energía, principalmente en ese tipo de tratamientos. Gracias. Y también recordar, por si acaso se están haciendo la pregunta, que siempre nos dice el maestro que debemos trabajar como grupo y debemos hacerlo desde el alma. Y es muy explícito en las técnicas que recordamos el problema que tiene el paciente e inmediatamente lo descartamos de la mente, es decir, no nos apegamos, entregamos al proceso a su alma. Nada más. Sí, exacto. Creo que ahí va el punto importante, que hay curadores que, o sea, estamos hablando en general, que van tratando de hacer la curación a partir de la personalidad y para resaltar su, digamos, su importancia, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tiene consecuencias. Así es. Ahora sí podemos... Por lo tanto, hasta que no haya pleno conocimiento, es vitalmente necesario estudiar la estructura del poder, la vitalidad y la red de energías y fuerzas que componen el organismo humano. Es menester captar mentalmente los procesos de la curación y las razones que lo hacen parecer difíciles, complicados e innecesarios y que ocasionan pérdidas de tiempo. Son las siguientes: la incapacidad, incluso de la mente humana más avanzada, de captar temas y tópicos en su totalidad. Aún se carece del elemento sintético. En la actualidad, la enseñanza y los procesos implicados deben ser dominados paso a paso, detalle por detalle, precepto tras precepto, aplicación tras aplicación. Pero el futuro contiene una clara promesa, la capacidad del ojo humano para funcionar sintéticamente, abarcar un paisaje, por ejemplo, y hacerlo simultáneamente y en un vistazo en sus contornos amplios y destacados. Es la garantía de la futura técnica de la raza. Con una sola mirada de la mente iluminada y una gran irradiación de amor, el curador o el grupo de curación sabrán si se debe llevar a cabo la curación y ayudar al paciente, un proceso mucho más lento, o abstenerse de curarlo. ¿Hasta ahí? El otro párrafo también podemos leerlo. La inercia del hombre o mujer comunes impide realizar el esfuerzo necesario para dominar el aspecto técnico de la curación. Es mucho más fácil depender de la divinidad, una divinidad que en realidad está latente pero no se expresa, y dejar que Dios lo haga. Es mucho más fácil reconocer el amor y su emanación que dominar los procesos por los cuales puede ser. Un poquito más, subir, por favor. Sí. Un poquito más. Podemos terminarlo, sí. Perdón. Es mucho más fácil reconocer el amor y su emanación que dominar los procesos por los cuales puede ser eficaz o la naturaleza de aquello que debe ser afectado. ¿Hasta ahí? No, terminemos el párrafo.
Estos puntos requieren cuidadosa atención y consideración. Merecen reflexión. El poder sintético de la mente, ayudado por el verdadero amor, será algún día el instrumento de todos los verdaderos curadores. Entre tanto, en bien del porvenir y a fin de ayudar en la formulación del futuro arte de la curación basado en la comprensión de la energía, su afluencia y circulación, este tratado se ocupará en parte del aspecto académico. Después de todo, los hechos descritos existen y están verdaderamente presentes, como lo está esa emoción que el curador común denomina amor. Bueno, esto da para mucho, ya va. Vamos a subir nuevamente. Entonces quedamos acá, ¿verdad? Por lo tanto, dice, hasta que no haya pleno conocimiento, es vitalmente necesario estudiar la estructura de poder, la vitalidad, la red de energías y fuerzas que componen el organismo humano. Es menester captar mentalmente los procesos de la curación y las razones que los hacen parecer difíciles, complicados e innecesarios y que ocasionan pérdida de tiempo son las siguientes. Entonces, bueno, nos vuelve a decir, pues, en otras palabras, que tenemos que estudiar. Y dos cosas son la incapacidad y la inercia, son los obstáculos de todos los estudiantes. La incapacidad, por un lado, de tener ese poder sintético. Aunque el maestro dice las cosas detalladamente, paso por paso, fragmentadamente, nos va llevando hacia una síntesis. Aunque dice aquí que esto de ver las cosas simultáneamente, una síntesis, pues no es un don de esta raza, de la quinta raza, sino que es la garantía de la futura técnica de la raza. ¿O no? Es la garantía de la futura técnica de la raza, o sea, de esta misma está hablando, de esta misma raza. Con una sola mirada de la mente iluminada, estamos hablando de una mente iluminada por el alma y una gran irradiación de amor, el corazón o grupo sabrán si se debe llevar a cabo la curación y ayudar al paciente o abstenerse de curarlo. Esto es bien interesante porque nosotros como grupo tenemos listas de pacientes, en ocasión emergencias de algún paciente y, y, y qué interesante es que el grupo, el sanador, evoluciona ese punto, ¿no? De saber si corresponde o no corresponde. Pero estamos hablando de esa capacidad de hacerlo con una mente iluminada por el alma, definitivamente. Estamos hablando de un estado posiblemente más allá de la tercera iniciación ya, ¿no? Donde el alma se hace presente y ya espejismos e ilusiones ya están bajo control. Pero qué interesante saber esto. O sea que probablemente, pues sí, vamos a poner el caso de un maestro. Viene un ser con una dificultad muy grave para ser curado y el maestro puede abstenerse y podemos criticarlo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no haga nada? No sabemos, ¿no? Y el segundo obstáculo que tenemos es la inercia, que impide
hacer el esfuerzo necesario para dominar la técnica de curación, porque es más fácil dejarle todo en manos de Dios. Y decimos, bueno, que todo fluya, porque eso es lo que solemos decir, como una frase hecha. Dejar que Dios lo haga es mucho más fácil. Reconocer el amor y su emanación que dominar, que no se trata de estudiar, de conocer, de analizar, sino de dominar los procesos por los cuales puede ser eficaz o la naturaleza de aquello que debe ser afectado. O sea, nuevamente nos está hablando el maestro de esa inercia de todo estudiante puede hacer ese esfuerzo necesario para entender, comprender y luego dominar, esa es la palabra que caracteriza este párrafo, el aspecto técnico de la curación, porque cuando uno domina la técnica de curación, sea radiatoria o magnética, que son las que nos enseña el maestro, cuando uno lo domina, uno se desapega de la técnica y entonces el alma puede tomar ese control de una manera más facilitada y sin las obstrucciones de carácter técnico, intelectual, racional que nos hacemos y que nos hacemos todo. El triángulo es el triángulo o es un poliedro. Lo vemos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Es el sonido o el color o es el sonido o qué es lo primero? Eh, es la parte racional, pero una vez que la comprendemos y dominamos la técnica, pues eso fluye. Bueno, dice, estos puntos merecen atención y consideración y reflexión. Y habla del poder sintético de la mente, ayudado por el amor, pero no cualquier amor, no el amor del plano emocional, el verdadero amor. Será algún día el instrumento de todos los verdaderos curadores. Entre tanto, y a fin de ayudar en la formulación del futuro arte de la curación, basado en la comprensión de energía, afluencia y circulación, este tratado se ocupará del aspecto académico. Bueno, el maestro tiene que bajar a nuestro estado para que podamos comprender y más tarde dominar la técnica. Vamos a abrir para los comentarios. ¿Sí? La incapacidad, ¿no? La incapacidad incluso de la mente humana más avanzada de Eso ya captar lo leí. temas. Ay, Eso perdón. ya lo leímos, Vamos. Mari. ¿Estos puntos? Sí, ya los leímos. Estoy abriendo el Perdón, comentario. perdón. El comentario, si hay algún comentario antes de seguir. Dianita, una consulta. Sí, Bueno, Lucía. eh, eh, dice que en el futuro, eh, con un vistazo, con una mirada a la mente iluminada y por radiación del amor vas a ver si va a sanar o no a ese paciente. Pero nosotros al momento, cuando hacemos la meditación de curación y enviamos esa energía radiante de amor eh, para ayudar a que sanen estos problemas físicos, lo hacemos con el alma y el alma es la que va a decidir si el paciente va a sanar o va a tener que pasar todo ese proceso que está pasando. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Es tal cual. Sí, sí, Mm, sí, sí. Y en otras partes el maestro dice, si no se puede, como si fuésemos el alma en completa expresión. Como si claro. fuésemos el alma en completa expresión. Sí, esa es la idea, ¿no? Ujú. Hasta llegar a ser, realizar
el alma y todo lo demás. Hay que trabajar así, no nos queda otra, no hay Sí, otra forma. y lo dice acá, que tenemos que estudiar las técnicas detalle por detalle, preceptos, aplicación tras aplicación, o sea, todo eso, dominarlos paso a paso, y es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, Lucía, qué importante. Y yo personalmente doy mucha validez a las clases que estamos recibiendo de Nicole, porque cuando tenemos una duda ella está abierta a la explicación. Y no sé si Gabriela me permite eh, hablar acerca de una pregunta que ella tuvo. Sí, Diana, por supuesto, gracias. Gracias, Gaby. Muchas veces eh, nos preguntamos cosas con respecto a la técnica, que la damos por hecha, pero a veces llega un momento, la repetimos 20 veces y de repente es como que nos cae la lamparita y decimos, pero esto es así o asado, se podrá hacer de esta otra manera, ¿sí? Y entonces Gaby hace la consulta, que todavía no la hice a Nicole, eh, que es que cuando hacemos la visualización de los triángulos de colores, ya es la técnica magnética, eh, si lo podemos ver tridimensionalmente, porque la técnica en sí misma lo especifica bidimensionalmente, un triángulo. Son tres lados, es un triángulo. Pero ¿qué pasa? Que en la medida que empezamos a hacer de uno la técnica, ¿no? Eh, podemos ver esos triángulos de una manera individual, de, de acuerdo a nuestra capacidad, cada uno de una manera. Entonces, por ejemplo, quizás se pueda ver de manera tridimensional y está bien, o sea, no está mal, porque en ningún momento el maestro dice, tienen que ver esto de esta manera y tajantemente. No, hay una libertad en el aspecto creativo eh, y en el aspecto de la visualización. Hay una libertad que lo deja de acuerdo a la capacidad de cada uno y por supuesto que como grupo hay un resultado más grande, más poderoso, ¿no? Entonces, vale, esa mirada, podemos ver el triángulo dimensionalmente o tridimensionalmente en el espacio. O lo vemos etéricamente o lo vemos en movimiento. Lo vemos animado en movimiento. Las energías están fluyendo por ese triángulo. No son tres puntos pegados en un papel. Están moviéndose en el espacio, están interactuando. Se estarán fusionando con otros triángulos en la medida de que se acerquen, etcétera, ¿no? Entonces, viene al caso, eh, no sé por qué estoy hablando de todo esto, ya me perdí. Era sobre la pregunta de Gabriela. Ah, ok, entonces es importante las clases de Nicole porque vamos entendiendo lo que estamos haciendo hasta que a nuestro tiempo eh, pues la vamos haciendo nuestra y la vamos dominando, la vamos explorando con libertad y la vamos dominando. Y vamos a estar claros, también hay inercia porque estar en todas las clases hay un aspecto de voluntad que debe imponerse porque la vida es muy demandante, la vida externa, ¿no? Nuestras responsabilidades, etcétera. Pero aparte de eso está la propia inercia, aparte, que es la perfecta excusa y, y verdaderamente hay que aprovechar las clases, de verdad, de gente que, bueno, que está más preparada o ha estudiado más tiempo o ha realizado más cosas que uno.
para que así aceleremos nuestro proceso. Y en relación a la inercia dianita, es, es lo más fácil, lo más cómodo. Estás ahí y de pronto, no sé, por el cansancio y todo, quieres descansar y ahí viene, ¿no? Ese lado cómodo, digamos, pero llega un punto en que dices, no, pero mis clases, digamos, son una hora, es solo una hora, ¿no? Entonces te pones las pilas, como decimos, y ya, te preparas, ¿no? Te esfuerzas, eso quiero decir, te esfuerzas para poder recibir todo esto y cuando es grupal es mucho mejor que si lo leyeras en forma individual, porque puede ser que recuperes leyendo en forma individual, pero grupal es diferente. Bueno, la inercia del estudiante ocultista es un tópico que va mucho más allá y es eh, una de las que el maestro mismo lo dice en algún libro, que fue un problema al momento de hacer frente a las fuerzas del mal durante las guerras mundiales y pues no había esa cohesión y había mucha inercia por parte del estudiante ocultista. Y eso fue parte de las causas de que se desató la guerra. Y siempre pienso que hoy en día hay tantos grupos, pero que se esfuerzan de una manera impresionante y hacen, ¿cómo se llama? A cada hora del día, no me acuerdo cómo se llama la palabra, ¿no? Hacen sus meditaciones o la gran invocación o otras invocaciones eh, para la paz del mundo. Hay mucha gente activada, que eso me parece maravilloso y, y creo que ahí se rompió un poquito la inercia grupal del estudiante ocultista. Seguimos con los centros. Adelante. Yo las escucho reflexionando que, digamos, de dónde viene esa inercia cuando eh, podemos, digamos, como cortar con esa inercia y poner la voluntad de decir, no, me voy a disponer, voy a dejar lo que estoy haciendo y me pongo a meditar o a recitar la gran invocación o el servicio que sea, y que sabemos que eso nos genera una, no sé, una retroalimentación de, de más, porque eh, es tal lo beneficioso que se genera, y sin embargo aparece una y otra vez esa inercia y parecería como que hay que remar, como dice el maestro, remen juntos, avancen juntos, o sea, como que también esa fuerza grupal nos está ayudando y nos estamos empujando mutuamente para romper con esa fuerza de la inercia, o sea, o no fuerza, no sé, contrafuerza, porque nos tira para el otro lado. Claro. Sí, Gabriela. Coincido. Estamos en una dualidad donde tenemos la atracción de los pitris lunares, la atracción, tú sabes, del mundo de la materia y tenemos la otra. Entonces estamos ahí en el medio entre esa dualidad y lo que nos permite avanzar y romper la gravedad, por decirlo así, es también la fuerza del grupo, además de la ayuda superior, ¿no? Del contacto que vibra y pulsa y entonces nosotros logramos hacer esa resonancia. Pero
El grupo es muy valioso, ¿no? Nos anima, nos anima. Bueno, uno mismo difícilmente como sanador analiza el libro. Por lo menos yo a través de estos estudios me veo obligada a abrir el libro y a estudiar, aparte de las clases, con Nicole y todo lo demás, ¿no? Entonces, el grupo ayuda mucho, es una bendición. ¿Seguimos? Los 7 centros mayores. Continuaremos considerando los centros. Hemos visto ya los 4 centros ubicados arriba del diafragma, los 3 centros a través de los cuales la tríada espiritual debe eventualmente trabajar, y el centro sintético, el centro Ajna, que finalmente expresa a la personalidad integrada y se convierte en agente directo del alma. Ahora debemos considerar 3 centros más, ubicados abajo del diafragma, centros plexo solar, sacro y en la base de la columna vertebral. El centro más importante para el aspirante es hoy el plexo solar, el más activo, generalmente hablando, en toda la humanidad. Es todavía el centro sacro, el centro más pasivo del cuerpo. Desde el ángulo del hombre espiritual, es el básico. 5. El plexo solar está ubicado muy por debajo de los omóplatos, en la columna vertebral, y es extremadamente activo. En los días atlantes obtuvo un elevado grado de desarrollo, así como en la época aria, el centro laríngeo va despertando rápidamente. Este centro está peculiarmente relacionado a otros 2, el cardíaco y el ajna, formando actualmente un interesante triángulo de energías en el cuerpo humano, que recibe mucha atención de la jerarquía. Existe una afluencia de energía desde el alma al centro ajna y al corazón, siempre que el aspirante pueda hacer contacto con su alma. Ello conduce a 3 cosas: a la estimulación del centro cardíaco, a la respuesta reaccionaria del corazón que evoca la estimulación del centro, ama y produce eventualmente el reconocimiento de la conciencia grupal por la personalidad. A la evocación del centro cardíaco en la cabeza. Sin embargo, todo esto es facilitado por el avanzado desarrollo del plexo solar del aspirante, que produce su propio efecto sobre el corazón y un efecto recíproco en el centro ajna. En consecuencia, hay 2 triángulos importantes a considerar. Este no es el gráfico, déjenme ver si como que pegué el que no era. No se pegó. Ay, Dios. No se pegó. Este no es el gráfico. Bueno. Este no es el gráfico, vamos a... En el libro está ese triángulo dianita, pero acá en el digital no lo tienes, ¿no? No lo tengo en el digital, lo tengo en el libro Oh, físico, pero lo copié. No sé qué pasó hoy, que no podía copiarlo y no se copió, no se copió. Vamos a entender esto y ahora vemos cómo hago para conectar el gráfico. Bueno, decimos, vamos a seguir porque ya hemos visto los 4 centros, ¿verdad? Que estaban arriba del diafragma. Ya hemos visto los 4 centros.
Ahora vienen los 3 centros. Ya va. Ok. Hemos visto los 4 centros ubicados arriba del diafragma. Los 3 con los que la tríada espiritual tiene que trabajar y el cuarto que es el ajna, que finalmente expresa la personalidad integrada y lo que es importante siempre recordar que el ajna es el agente del alma. Ahora vamos a considerar los 3 centros que están por debajo del diafragma: plexo solar, sacro y base de la columna vertebral. Entonces, fíjense, el centro más importante para el aspirante, no está hablando del discípulo, para el aspirante es el plexo solar. El que está más activo en todo, generalmente hablando para toda la humanidad, el más activo es el sacro, ¿saben? Donde están las gónadas. Y el centro que es más pasivo, pasivo desde el punto de vista del hombre espiritual, es el básico. Por supuesto que será activo desde la perspectiva de un hombre común, de un hombre primitivo, pero desde la perspectiva del hombre espiritual es el centro más pasivo, el centro base. Entonces comienza con el primero, el plexo solar, este que dice que es el más importante, el más activo en toda la humanidad. No, el más activo no, el más importante. Él dice, es el más importante. Está ubicado muy por debajo de los omóplatos en la columna vertebral y es extremadamente activo. Y sabemos que en los días atlantes tuvo un elevado grado de desarrollo, así como hoy día en la raza aria es el centro laringio el que se va despertando rápidamente. Entonces, este centro, el plexo solar, está relacionado, plexo solar, con el cardíaco y el ajna y forma un triángulo de energías que recibe mucha atención por parte de la jerarquía. Plexo solar, cardíaco y ajna. Existe una afluencia de energía desde el alma. Existe una afluencia de energía que va desde el alma al ajna y al corazón, siempre que el aspirante haga contacto con su alma. Y esto conduce a 3 cosas. Se estimula el centro cardíaco. El corazón responde y evoca la estimulación del ajna y produce el reconocimiento de la conciencia grupal. Comenzamos a reconocer que hay una conciencia grupal, aunque todavía no esté realizada. Y por último, evoca el centro cardíaco de la cabeza. O sea que por eso es tan importante, debido a estos 3 aspectos, desde el punto de vista jerárquico, ese triángulo que forma el plexo solar con el cardíaco y el ajna, ¿no? Sin embargo, todo esto es facilitado por el avanzado desarrollo del plexo solar del aspirante, que produce su propio efecto sobre el corazón, porque sabemos que una... Iraida González, 9 de mayo. Hola muchacha bella. Nos enteramos todos. Ya va, que acá veo que hay una... Gabriela se quedó sin audio, dice. No escucha. Bueno, ojalá que reponga su audio. Ya lo recuperé. Ah, gracias, está bien. Entonces, vamos Quería a leer... hacer una pregunta.
Sí, sí. Donde dice a la evocación del centro cardíaco en la cabeza. Sí, se refiere a cuando hacemos la visualización del chakra cardíaco desde el agna. No, no. Es otra cosa. Sí, 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 porque no estamos trabajando. El centro cardíaco en la cabeza es lo que mencionábamos la clase pasada del loto, de 12 pétalos en el centro del loto de 1000 pétalos en la cabeza. ¿Sí? Este es la evocación simplemente. Evocar el centro cardíaco en la cabeza, evocarlo. O sea, es la relación del cuarto con el séptimo, bueno, según como lo numeres, ¿no? Pero del cuarto con el séptimo centro. Bien. Lo que pasa que voy a ver si consigo ese triángulo porque en el libro de inglés, lo único que me queda por hacer, porque lo tengo en otro lado, pero voy a tardar mucho en bajarlo. Vamos a ver si está en el libro de inglés nada más. Tarda mucho en bajar. Denme un chancecito a ver si lo consigo rápidamente. Dianita, en relación a lo que dice evocación del centro cardíaco en la cabeza, Ajá, habíamos visto que el centro corazón tiene relación con el centro coronario, sí, porque son 12 pétalos del corazón y 12 del coronario, los centrales, digamos, y hay que evocar ese punto como si fuera, digamos, como la unión, porque estos dos centros se tienen que unir. finalmente sí, claro. Lo que pasa es que las hojas no son las mismas, entonces me cuesta encontrar. A ver si está aquí el... Ya empecé con los centros, a ver. En el de español está en la hoja 190. Pero no tengo el libro, tengo el PDF que no El está. PDF, perdón, perdón. Claro. Ah, ya lo tengo. Lo tengo en inglés, pero no importa. Vamos a ver. Copiar. A ver si me lo copia aquí. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo Sí, ven? sí. Sí, Entonces ahora se ve. lo dice, sin embargo, todo esto es facilitado por el avanzado desarrollo del plexo solar del aspirante. Acordémonos que las energías del plexo solar van ascendiendo en la primera iniciación hacia el corazón, que produce su propio efecto, ese paso de energía produce su propio efecto sobre el corazón y un efecto recíproco en el centro asna. En consecuencia, hay dos triángulos. Acá, el centro, el corazón en el centro de en el chakra de la cabeza, el centro cardíaco en la cabeza, mejor dicho, el centro cardíaco en la cabeza.
Bueno, el centro ajna y el corazón. Este es el primer triángulo que se habló ahora. ¿Sí? El centro cardíaco en el corazón, en la cabeza, centro cardíaco en la cabeza, el ajna y el corazón como centro. Y el otro triángulo que está relacionado es con el plexo solar, ajna y corazón. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasa en el plexo solar en su transferencia energética al corazón, obviamente incidentalmente va a afectar al centro de la cabeza, al corazón en el centro de la cabeza, y de allí el interés de la jerarquía, porque por ahí es que empiezan ellos a inspirar a la humanidad. Pues. ¿Dónde está? Acá. Vamos a leerlo de nuevo. Este centro, el plexo solar, está relacionado al cardíaco y al ajna, formando un triángulo interesante de energías en el cuerpo humano que recibe mucha atención de la jerarquía. Entonces, plexo solar, cardíaco y ajna es el de abajo. Plexo solar, cardíaco y ajna. Este es el que recibe la atención de la jerarquía, es el de abajo. Y luego dice, existe una afluencia de energía desde el alma al ajna y al corazón, siempre que el aspirante pueda hacer contacto con su alma. Y esto conduce a tres cosas. La estimulación del centro cardíaco, la respuesta del corazón que evoca la energía del ajna y produce la conciencia grupal, porque acordemos que el ajna es la agencia del alma. Y la evocación del centro cardíaco en la cabeza. Y de ahí viene el triángulo este superior que está formado. Sin embargo, todo esto es facilitado por el desarrollo del plexo solar, que produce su efecto en el corazón y en el ajna. O sea, el triángulo inferior. Ese que menciona que la jerarquía está muy interesada. Aquí podría aclarar un poquito sobre esto, Dianita. Sí, cómo no, adelante. Ya, vamos a enfocarnos en el plexo solar. En el plexo solar hay dos puntos de luz. Normalmente en todos los centros hay un punto de luz que recibe y emana energía, pero en el centro plexo solar hay dos puntos de luz, ¿ya? Y ¿qué pasa? Un punto de luz está relacionado, está conectado con la vida psíquica astral inferior. O sea, está relacionado con todas las energías que vienen de los centros inferiores. El otro punto de luz comienza a adquirir vivencia por la fluencia que proviene del centro coronario. Ahora, ¿cómo es esto? Este punto, primero, el primer punto que es activo es magnético. Atrae las energías de los centros que están abajo del diafragma. Y esas energías se van sintetizando al plexo solar, menos el centro de la base de la columna que va a ir al coronario. Entonces tenemos eso, no solo el centro sacro, y tenemos varios centros pequeños bajo el diafragma. Todos estos centros se sintetizan en el plexo solar. Ahora, el punto de luz dormido entra lentamente en actividad vibratoria, se acrecienta y se amplía constantemente hasta que entra en contacto con la periferia del campo magnético cardíaco. Entonces,
Cuando se están transfiriendo las energías del plexo solar al cardíaco, este punto comienza a despertar. Él envía esta energía al centro cardíaco. Ahora, hablando de relaciones, ¿no? Simbólicamente, el plexo solar simboliza la personalidad. El centro cardíaco simboliza al alma y el centro coronario simboliza a la mónada. Todos los centros que están bajo del diafragma son motivados por energías de la personalidad y los que están encima del diafragma son motivados por energía del alma. Esos dos puntos que están en el plexo solar simbolizan la relación personalidad-alma. Es lo que aparece en Géminis, los dos mellizos, ¿no ve? Entonces, uno está despierto ya y va sintetizando las energías inferiores y el otro va despertando y va enviando esas energías al centro cardíaco gradualmente. Ahora es interesante lo que estamos leyendo es que cuando el alma comienza a estar influenciando a la personalidad, entonces ahí estimula el centro ajna, ¿ya? Y el centro cardíaco, los dos centros. Entonces, esto aquí, ¿podrías poner el gráfico un poquito aquí? Aquí ya lo tengo. Entonces, aquí está. El plexo solar ya envía energía al centro cardíaco. Y recordemos que en el plexo solar también está la energía del centro sacro, que llega al plexo solar, entonces sube al centro ajna, pero ya está, digamos, transmutado. Y el centro ajna aquí recibe la energía del plexo solar y también recibe la energía del centro de aquí del cardíaco, del coronario, los dos. Este centro, centro cardíaco en el coronario comienza poco a poco a despertar en la medida que el centro cardíaco comienza a despertar. Es como un reflejo. Entonces, a medida que se estimula el centro cardíaco, comienza la conciencia grupal. ¿Por qué? Porque este centro está también invocando al centro del corazón en el coronario, es como resuena. Entonces, esta energía de aquí arriba se relaciona con el cardíaco abajo, estimulando la conciencia grupal. Ya, eso podría explicar un poquito más profundo sobre el centro plexo solar. Yo creo que todo lo que dijiste hay que comentarlo de nuevo, lo vamos a repetir, ¿verdad, Sihan, para la próxima clase? Y ya, Porque es perfecto. muy importante, es un centro muy importante en el que además está vibrando toda la humanidad en este momento. Entonces me parece muy importante acerca de esos dos puntos luminosos, sus vibraciones son diferentes y actúan de manera diferente y aunque más adelante sigue, porque el plexo solar, mire, o sea, habla de muchas cosas, hay muchas cosas Sí, relacionadas que sigue más adelante, pero esto que tocó Siham no lo dice por aquí el maestro, no está. no lo dice, ¿sabe? Está en el libro Discipulado 2, Claro, acá no al está. inicio. No está. Exacto. Entonces vamos a abrir la próxima clase con ese punto. Ujú. Ojalá podamos conseguir algún esquema, bueno, de todos los centros, porque también eso ayudaría visualmente a ver cómo se mueven las energías.
Yo podría hacer un esquema del plexo solar con Ok. sus dos puntitos. Sí, sí, Sí. sí, perfecto. Y lo compartimos en la próxima clase, Perfecto. ¿sí? Bueno, por suerte está grabado porque la clase que acaba de dar Siham sobre el plexo solar me parece maravillosa. No hay que perderla. Bueno, ahora sí vamos a cerrar. Vamos a dejar esto aquí. Nos vamos con todo esto y vamos a cerrar la clase con el mantra de contacto. ¿Lo pueden ver? El mantra de contacto. Sí, sí se ve. Sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno, el que quiera, pues cerremos la clase. ¿Lo digo yo? Sí, Neida, adelante, gracias. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Oh. Gracias, Neida. Gracias a De todos. nada. Gracias, hija. Eh, Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a Gracias, todos. gracias a todos, todas. Gracias. Buenas noches. Es- Que descanse muy bien. gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Lilia. Gracias.